bien. Buen día, buenos días. Nos complace enormemente presentar uno de los eventos online que Japan Media Festival, certamen organizado por la Agencia de Asuntos Culturales del Gobierno de Japón, organiza en colaboración con nuestro 27 Manga Barcelona para dar a conocer internacionalmente diversas obras de manga especialmente destacadas. En esta ocasión hemos escogido la temática titulada Lazos y Vínculos, Manga, Lazos y Vínculos, y hemos abierto una exposición virtual en la que presentamos 7 obras de manga, entre las destacadas en el Japan Media Festival, con diferentes premios y menciones que de algún modo tienen relación con los vínculos y los lazos que nos unen a unas personas con otras. Os invitamos a visitar la web, que está disponible a través de la web de Manga Barcelona, encontraréis el enlace ahí, y es una exposición en la que se han dedicado muchísimos esfuerzos y que esperamos que os guste muchísimo, porque aparte de la propia exposición hemos preparado otros eventos online, como esta misma mesa redonda que está siendo emitida en directo. O sea, estamos aquí en Salón del Manga con público, pero también estamos emitiendo en directo a través de internet, tanto las voces nuestras en español como una versión con interpretación simultánea al inglés. Bien, también tenemos como actos paralelos de la exposición el encuentro que tuvimos ayer en vivo con la mangaka Kohinata Marco. Se conectó desde Japón, pudimos hablar con ella, el público pudo hacerle preguntas y esto quedó archivado obviamente en internet, así que aunque no lo hubieses podido ver en directo, no hubieses podido estar aquí en persona, lo podéis ver archivado en el canal de YouTube de Manga Barcelona y de Japan Media Festival. Yo me llamo Marc Bernabé, soy traductor y experto en manga y anime, y me complace enormemente tener hoy el papel de presentador, además de director de este proyecto de exposición y eventos virtuales para la Agencia de Asuntos Culturales en colaboración con Manga Barcelona. Queda un evento, aparte de este, que estamos celebrando ahora, por realizar, que es la entrevista a Hirako Waka, autora del manga My Broken Mariko, manga realmente desgarrador. Mañana vamos a tener también a las 11 en esta misma sala y también en streaming en 2 versiones, en español y en el original japonés. La podréis ver mañana en streaming y aquí también en la sala 5. Bien, hoy estamos hablando de The Promised Neverland. Vamos a hablar de este manga, uno de los mayores éxitos de la escena del shonen manga de los últimos años. Este manga, contrariamente a la imagen que se suele tener de mangas de tipo shonen más populares y arquetípicos, es un thriller con múltiples capas que atrapa la atención del lector desde el mismísimo primer capítulo. El argumento, no sé si, supongo que si estáis aquí lo conocéis perfectamente, pero por si acaso vamos a refrescar. Está ambientada en el año 2045 y la acción transcurre en el orfanato Gracefield, en el que varios niños de hasta 12 años de edad viven bajo el ala protectora y cariñosa de su maestra, la dulce y tierna Isabela. Sin embargo, un oscurísimo secreto sobrevuela este orfanato Gracefield. Los protagonistas, Emma, Ray y Norman, descubren que de hecho están siendo criados para servir de alimento a una especie de demonios. Esto no es un spoiler, sale en el primer capítulo, es decir que si no lo habéis leído, no, ¡ah, Dios, me está reventando el manga! No, es el primer capítulo y ya se descubre todo esto. ¿Qué es este orfanato? ¿Cómo es el mundo exterior? Porque estos niños no saben nada de lo que hay fuera. ¿Quién es Isabela? ¿Para quién trabaja? Emma, Ray y Norman empiezan a planear cuidadosamente su vida para salvarse, no solo a sí mismos, y aquí entran los lazos y vínculos de los que hablaban, ¿no? Porque no piensan en salvarse solo ellos mismos, sino salvar a todos los demás niños. Entonces empiezan a trazar un plan
cómo irá este plan, funcionará. Esta incógnita, digamos que ha sido desvelada hace pocos meses, al menos en España y en versión inglesa del manga, porque se publicó el último tomo hace pocos meses, son 20 tomos. Tenemos aquí en pantalla el inicio y el final de este manga, pero obviamente no vamos a contar nada de esto. Conmigo aquí en la mesa me acompañan tres eminencias del manga en España. Tenemos a Anabel Espada, que es, aquí la tenemos, es una editora especializada en manga con más de 20 años de experiencia. Está a la cabeza de la división de manga de Norma Editorial y es una de las editoras más conocidas del mercado español. Digamos que está un poco en todas partes, ¿no? Que si Twitch, que si Instagram, que si eventos. Entonces, digamos que en España, si te gusta el manga, es raro que no te suene el nombre de Anabel Espada. The Promised Neverland es uno de los muchos títulos a los que su equipo ha ayudado a llegar a las librerías españolas. ¿Qué tal, Anabel? ¿Cómo estás? Muy bien, encantada de estar aquí. Muchas gracias por invitarnos y por escoger precisamente Neverland para este streaming y para esta exposición, la de Lazos y Vínculos. Me parece una muy buena elección. Sí, es un manga que fue seleccionado por el jurado del Japan Media Arts Festival como uno de los mangas más destacados de la edición de hace un par de años, creo. Así que cuando se habló de Lazos y Vínculos teníamos que elegir entre varios mangas de esta temática o que pudieran estar relacionados, y vi Promised Neverland y dije, hay que hablar de este manga. También en esta mesa me acompaña Marta Salmons. Marta Salmons, 2D Concept Artist para una empresa de videojuegos en Barcelona. Es coautora de las obras Pechanco y A través del Kamsin. Ambas han sido también publicadas por Norma Editorial, que han sido también galardonadas nacional e internacionalmente. Recientemente ha publicado en solitario historias cortas para la revista Planeta Manga y ha participado en un webcómic para Webtoon en América. ¿Qué tal, Marta? Bienvenida. Un placer de estar aquí. Marta nos va a aportar su visión como creadora, ¿no? Vamos a ver qué tal de mis podcast se maneja los pinceles, quién mejor que una artista para poder analizar mejor todo este trabajo gráfico. Y por la parte de, digamos, de altura, que mide 2 metros, tenemos a Oriol Estrada Rangil, colaborador de Manga Barcelona y cofundador de Spideruma, donde se dedica a la divulgación de manga. Es autor de varios libros del tema, como Son Goku Manía, 501 mangas que leer en español y Cultura Manga, entre otros. Y ahora estás liado con otras cosas. Muy bien, buen día. Buen día, ¿qué tal? Bien, encantado también de hablar de esta obra, que fue una de las obras que me sorprendió, de las que más me ha sorprendido en los últimos años, así que perfecto. Contento. Pues tenemos la editora del manga en España, tenemos a una artista manga y tenemos a un crítico de manga, ¿vale? Así que creo que tenemos un buen elenco para una mesa redonda que va a ser muy fructífera. Reitero que esta mesa redonda la tenemos en streaming en 2 versiones, la original y la interpretada al inglés, así que intentaremos no hablar demasiado rápido para que la pobre intérpreta no le explote la cabeza, ¿vale? La presentación la he hecho más rápido porque lo tenemos escrito, así que era más fácil, ¿vale? Así que vamos allá. A ver, empiezo por donde empiezo en general. ¿Qué es lo que pensasteis primero o sentisteis cuando leísteis The Promised Neverland al principio? ¿Qué os pareció este manga? ¿Qué sensaciones despertó en vosotros? Yo lo primero que pensé es que teníamos que editarlo. Mío. Sí, la verdad es que en el trabajo de edición hay veces
que lo ves muy claro. Y en otras, pues bueno, tienes que darle más vueltas, tienes que meditarlo más, por mucho que te guste la historia, pues quizá tienes que pensar cómo puedes venderla, cómo puedes enfocarla, si es una historia que puede encajar en tu catálogo o no, o si te gusta mucho, si realmente merecería la pena que inaugurara o que creara una línea especial. Pero con Neverland no, realmente ya iba por la mitad del primer capítulo, me estaba gustando mucho y ya cuando acabé el primer tomo ya le mandé un mensaje a mi jefe y le dije, Óscar, esta hay que pasar propuesta. Me leí los que había en ese momento, que me parece que eran hasta el tercer o cuarto tomo, que era lo que había publicado en Japón en aquel momento. Y bueno, lo único que hizo fue afianzar esa primera impresión, ese pálpito que tuve de que estábamos ante una serie que era diferente, que tenía muchísimo potencial y que realmente quería que estuviera en nuestro catálogo. Ahí sí que fue un poquito egoísta porque yo quería editarla, o sea, quería leerla, pero también quería editarla. Marta. Bueno, desde las primeras páginas dejan muchos pequeños detalles que ya me intuían que todo lo bonito no iba a ser. También un poco la portada, ¿no? Lo primero que ves quizás la portada y te da la impresión de que puede ser una historia de aventuras con los tres protagonistas jóvenes y de acción, ¿no? Pero no esperaba que fuera tan intensa la trama y el suspense que te va atrapando poco a poco. No sé, son pequeños gestos de los personajes, un poco la puesta en escena de Gracefield. Todo iba caminando a que iba a ser bastante curiosa. A mí también me provocó la sensación me recuerdo, mejor dicho, a Peter Pan asociándolo a Los Niños Perdidos. Y la pregunta un poquito al final del primer capítulo era, vale, ¿dónde está Peter Pan? No hay Peter Pan. Puede ser interesante la aventura de estos niños perdidos, cómo salen de esta situación. Bueno, en mi caso ya lo he dicho un poco antes. Para mí Bakuman me marcó mucho lo del shonen atípico, ¿no? Y esto fue un poco, estamos ante un shonen atípico, no solo porque tienes una protagonista chica en la shonen chan, ¿no? Que es algo que, wow, ¿no? Bien, sino porque tenía todos esos giros, esas sorpresas que te enganchaban y que veías que además, sobre todo la primera parte del primer arco, es muy psicológico, algo que gusta mucho en Japón, ¿no? El tema del juego mental, ¿no? y de ser más espabilado que el otro, aparte que a nivel gráfico también enseguida, ¿no? Yo creo que caes rendido a este estilo, digamos, post-Obata, que lo llamo yo un poco, y fue como, sí, o sea, una mezcla de cosas, además con una temática que a mí ya me gusta, ¿no? Estas distopías y demás a mí siempre me atrapan. Así que me pareció algo muy original dentro de lo que estamos habituados en el shonen y además que sabe enganchar muy bien, o sea, lo hace magistralmente. Y Anabel, has dicho que tú la viste a esta serie, enseguida viste este manga y dijiste, wow, esto lo quiero publicar. ¿Hubo mucha competencia? ¿Otras editoriales interesándose por ellas? ¿Costó o fue de estas que fuisteis los primeros y...? Nosotros normalmente no sabemos si hay... O sea, normalmente sabemos que hay más postores cuando no nos la dan. Entonces es más difícil. Suponemos que no éramos los únicos que apostamos por Neverland, pero tampoco ha sido una de las licencias por las que tiráramos quizá la casa por la ventana para conseguirlo. Es decir, hicimos una oferta que estaba muy bien, pero no hicimos la mejor oferta que hizo Norma nunca. Pero estoy segura de que había otras editoriales interesadas. Lo que pasa es que tuvimos la suerte, creo, de que la pillamos pronto. Muy pronto, ¿no? Pues lo que digo, yo creo que me leía hasta lo que sería el tomo 4 o algo así. De hecho, en Japón debía haber 3 porque conseguí poder leer algunos de los capítulos que todavía no estaban recopilados, en parte porque uno de los problemas a veces que tiene el manga es que puedes tener 1, 2, 3 capítulos muy buenos, pero también tienes que ver cómo
evoluciona. Y el problema de la tendencia contractual actual es que cada vez nos obligan a contratar antes, por lo que a veces tú contratas una serie porque te has podido leer el primer tomo, los 4 o 5 primeros capítulos, pero a lo mejor a partir del tomo 3 da un giro y ya no es tan interesante. Siempre intentamos poder leer todo lo posible para ver un poquito cómo evoluciona, porque a lo mejor puede tener un primer capítulo brutal como es el de Neverland y luego a lo mejor el desarrollo te quedas un poco estas cuestiones de imaginar, no me acaba de convencer. En el caso de Neverland obviamente no fue así, porque enseguida, o sea, está muy bien el primer capítulo, pero además van entrando nuevos personajes, el comentaba Oriol, que tienes estos giros de guión y yo ya lo sé, pero sé que tú lo sabes, creo que ya lo ha pensado, vamos a ver si consigo esto. Luego vas conociendo a los otros niños, que es que al fin y al cabo parte de la gracia es que precisamente, esto tampoco estoy desvelando gran parte de la trama, este orfanato es un orfanato de productos de primera calidad, es decir, estos niños son la creme de la creme, son muy inteligentes, entonces claro, son muy listos y quieren intentar escapar, por lo que también tienen que ponerles adversarios a la altura, unos cuidadores mediocres se hubieran largado, hubieran dicho nos vamos a merendar y no vuelven. Pero claro, esa es parte de la trama, tienes unos niños muy inteligentes que realmente han sido entrenados desde que eran literalmente bebés para ser los más inteligentes del mundo, precisamente porque han sido criados para ellos y tienes que ponerle un adversario a la altura, y en ese caso está, en este caso madre, que es Isabela, y la hermana, que es un personaje que a mí personalmente me gusta muchísimo, Crone. Sí, sobre todo también por el, bueno, supongo que tú también pensabas lo mismo, el diseño de ese personaje, que a veces no tiene ni que hablar, ya solo las caras, las expresiones cuando aparece. Hay una escena, me parece, del primer tomo, que no es de Crone, que es de Isabela, que está Emma y de repente Isabela aparece a su lado. Es una página en la que solo hay esta imagen, no hay ninguna otra viñeta, y Isabela se pone a su altura, la mira y le dice ¿qué te pasa? Que es cuando Emma ya ha descubierto lo que pasa. Y esa escena realmente es una de estas pequeñas pinceladas que comentabas, de que es todo muy bucólico y es todo muy dulce y es todo muy de la casa de la pradera juntado con sonrisas y lágrimas, pero en realidad no, porque te das cuenta de esa parte oscura que tiene Isabela y de que estos niños que hasta ahora eran súper felices y contentos porque no se imaginaban lo que estaba pasando, de repente tienen que aprender a fingir, que es algo que, eso es un pequeño spoiler, no todos estaban haciendo hasta el momento. Y hasta aquí puedo ver. Internacionalmente, ¿cómo está este manga? ¿Tú sabes la situación de este manga, el anime, etcétera? ¿Cómo está? ¿Se conoce en todo el mundo? Entiendo que sí, son los hits mundiales de la Jump. Uriol, para ti la pregunta como crítico y experto. Bueno, cuando tienes el sello de la Jump es que prácticamente ya se te abren las puertas, ¿no? En cualquier sitio. Normalmente es así, pero Neverland sí es un manga que si entra en el mundo anglosajón pues ya tienes como un título conocido internacionalmente. El anime creo que no ha tenido el mismo éxito que el manga, no ha triunfado tanto y eso, bueno, hay que tenerlo en cuenta, pero sí, es un manga muy conocido y que creo que al menos aquí, aunque se recibió muy bien, merece todavía más reconocimiento, creo yo. Es decir, recuerdo el anuncio, fue muy bien recibido y nos dirán a ver si funciona bien o no, que imagino que sí, pero creo que todavía merece incluso más. ¿Tienes información, Anabel, de cómo funciona en el resto del mundo? Si está publicado en otras partes, imagino que sí. Está publicado en muchos países, sí. La verdad es que en los últimos, aparte la Promised Neverland es uno de los títulos que se publicaban en simulcast en la plataforma Manga Plus, que está disponible en varios idiomas, entre ellos el español, internacionalmente, porque lo que era una manera también muy fácil de que lectores de países que a lo mejor todavía no se estuviera publicando, aunque fuera en inglés, pudieran acceder a él. Eso siempre ayuda. Entonces, claro, si ves que, por ejemplo, en tu país muchísima gente está leyendo Neverland en inglés y eres un editor, pues puedes pensar que hay bastante público. Pero es que ahora mismo me da la impresión que las series medio buenas de las que están publicadas en todas partes, y es solo cuestión de tiempo.
Además, esta tiene una particularidad que tengo entendido que Amazon Prime Video va a hacer una serie de imagen real de tipo Hollywood, ¿eh? Es decir, Sí, sí. Es que esto la puede trama dar es esta. un enchufe muy grande a la popularidad todavía más de este manga, ¿no? Si lo hacen bien, sí. Si lo hacen bien, sí, esperemos que sí. Esperemos que sí. Y Marta, me pareció muy interesante, ¿no? Que cuando te escribí para ver, oye, Marta, ¿tú cómo vas de Promised Neverland? ¿Te gusta la serie? ¿La conoces? Porque me gustaría tenerte en una mesa redonda del Manga Barcelona, y tú me dijiste que eras una gran admiradora, de hecho, de Mizuposka Sensei, Sí. y que la seguías incluso desde antes de que debutara profesionalmente. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo conociste el arte de Mizuposka Sensei? Pues, Y bueno, después te haré otra pregunta. ¿Me Sí. cuentas? Pues es gracioso porque yo conocí a esta autora a través de Pixiv, que es un portal, una red social que tienen en Japón, pero que también está abierta a nivel internacional. Y fue para allá más o menos al 2012-2013 que empezaba a ver alguna ilustración suya. Y siempre estaba en nuestros rankings, ¿vale? O sea, es una página que tiene ranking semanal y diario. Y creo que cada semana sacaba alguna ilustración y si no estaba en los primeros puestos, estaba, para aquel entonces al menos, estaba muy alto. Y llamaba mucho la atención porque es distinto quizá al estilo, es como más suelto, mucho más sucio según como al canon. Pero precisamente por eso aprecias el trazo, ¿no? A veces cuando pintas pierdes esa frescura. Y sobre todo también para mí lo que fue chocante, la profundidad que tenían las ilustraciones, las pequeñas historias que contaban en cada imagen. Tenía como 4 o 5 detalles que también era muy bueno. Por aquel entonces se llamaba PON, que es como... El primer álbum. Sí, el primer álbum. Y luego vi cómo saltó a The Promised Neverland y fue como, mira, esto lo había visto. Muy bien. ¿Y consideras que como artista manga te ha influenciado su obra? O sea, ¿y en qué medida? ¿En qué medida has recibido influencia de Pone? A ver, aquí creo que no es tanto la influencia directa, sino que quizás partimos de influencias comunes, al menos en lo que respecta a mi trabajo, o quizá también podría ser un poco la forma de crear las imágenes, las ilustraciones. No soy tan barroca en detalle, ni tampoco he trabajado tanto a la profundidad como trabaja ella, pero es un aspecto que admiro mucho, la verdad, de su obra. Cambiando un poquito, bueno, en agosto, hace apenas 3 meses, Norma publicó el volumen 20, que tenemos aquí en pantalla, el 1 y el 20, de The Promised Neverland, último volumen de la serie. Aunque ayer anunciasteis un spin-off, ¿puede ser? ¿Qué era esto? ¿Un No, árbol? Mirrors es un volumen único de una historia de los autores, pero de hecho sí que ha salido en Japón hace muy poquito un recopilatorio de historias cortas de Promised Neverland, que de hecho muchas de ellas creo que ya han sido publicadas en la plataforma Manga Plus, y que nosotros hemos traducido y nosotros colaboramos con Manga Plus, y de hecho la edición española de The Promised Neverland en esta plataforma está traducida por los traductores de Neverland y rotulada por los rotulistas. Perfecto, así que no se descarta que haya un tomo spin-off o algo así en un futuro, igual que ha pasado. Ha salido hace tan poquito, realmente no ha habido tiempo material. Pero ayer anunciasteis esto, el Mirrors, sí. Y una artbook, ¿puede ser? El artbook, el The Promised Neverland World, que recopila las ilustraciones creadas precisamente por Sensei para la artesana auténtica gozada. Tienes desde las portadas ya conocidas y las ilustraciones más emblemáticas, como algunas de ellas que realmente yo no había visto todavía, que eran de revistas o de otro tipo de Y esto colaboración. complementa al artbook Pone.
Exacto. Vamos a tener el arte de Mizu Posca completo a día de hoy, obviamente va a seguir creando. Y ahora que el público español, también en inglés, también ha sido bastante paralela la publicación, terminaron más o menos sobre el mismo momento. Ahora que el público español e inglés tiene acceso a toda la historia entera, ¿no? ¿A quién, qué tipo de público recomendaríais The Promised Neverland y por qué? Podéis decir los tres sin orden. ¿Empiezas tú, Uri, por ejemplo? Yo, a ver, simplemente ir con cuidado el tema de las edades, porque hay algunas imágenes, especialmente en el primer tomo, ¿no? Hay ese giro, esa sorpresa que es bastante potente. Teniendo eso en cuenta, yo se recomiendo absolutamente a todo el mundo que disfrute de una historia que mezcla thriller, un poco de terror psicológico también diría, y después aventura también, ¿no? Y yo creo que eso es un manga, y me repito, pero muy inteligente, ¿no? Con un arte que haya tantos artbooks ya por aquí, con solo una obra, ya te demuestra. Un momento, una cosa. ¿Sabes el libro de 501 manga que leer en español? Me suena de algo. Que escribimos tú y yo, y teníamos una sección que decía: si te gusta tal manga, también te gustará tal. Con The Promised Neverland, por ejemplo, si te gusta tal, te gustará The Promised Neverland. Así a bote pronto, ¿te ocurren algunos títulos? Esto ha sido muy a traición, tío, porque esto a veces teníamos que pensarlo mucho. Tenemos que darle muchas vueltas, pero no sé, Liar Game podría ser uno, ¿no? Incluso Death Note podría ser otro. Pero ahora se están haciendo muchos de estos mangas shonen con ese giro oscuro, ¿no? Y creo que ahora mismo es algo que se ve bastante, que contrasta mucho con la historia del shonen, que muchas veces ha sido como muy luminoso, muy positivo, ¿no? Muy... Madoka Mágica también podría tener un... Por ejemplo, sí, Madoka Mágica, pero a día de hoy creo que es un manga que toca muchos palos que ahora gustan, ¿no? Así que... Bueno, creo que queda bastante claro qué tipo de manga es estos títulos que han salido aquí a bola pluma. Si Anabel, Marta, ¿tenéis algún otro título que relacionar? Yo mi primera idea era Death Note, pero sobre todo por eso, por este trasfondo psicológico, esta batalla de ingenios, pero ya no es un ingenio por ser listo y ya está. En el caso de estos niños se juegan la vida literalmente, y Isabela también, es decir, a todos se juegan muchísimo en su supervivencia, por lo que van a un nivel superior. Yo el único problema, entre comillas, que tenía que en el primer tomo de Neverland es que me venían madres con niños muy pequeños. No señora, casi que mejor que los redirigía yo a Tsuba, y decía mejor con esto. Pero claro, en la primera portada es todo bucólico, ves unos niños vestidos de blanco, es como de, vamos a vivir miles de aventuras, y es como de, sí. Y vamos a matar niños. Claro, es que si a lo mejor te venía alguien más pues de 13, 14 o algo así, ya decías, bueno, a ver, siempre le pregunto, ¿qué tipo de historias te gusta? ¿Qué te gusta leer o ver? Porque en función de esto les puedes sugerir otra cosa u otra. Pero claro, si tienes de 7, 8 años, pues creo que quizás es un poquito pronto todavía para negarla. Pero claro, obviamente es la gracia de las portadas. La gente compra en función de la portada. Sí que hay portadas de Neverland que ya puedes ver un poquito más hacia dónde tira y no es tan evidente, pero la primera, con todos los respetos para Sensei, creo que engaña. Bueno, se entiende que está hecho adrede, ¿no? Exacto, de hecho las primeras páginas son así. Yo creo que la primera vez que empiezas a pensar que eso no es tan guay es con lo de los exámenes. Cuando ves esa doble página en la que están los niños ahí concentrados, ahí ya tienes un poquito de sensación de granja, o de estos niños no son tan normales, no solo los están cuidando súper bien y dándoles alimentos nutritivos, sino que hay algo más. Pero claro, ya luego ya en las últimas páginas se te cae todo al suelo. ¿Tú, Marta, coincides con a qué tipo de público recomendarías? Más o menos debe ser parecido, ¿no? Coincido mucho con Ana. O a quién no. Es que ya llega un momento es más a quien no. Yo con este es más a quien no. Sí, sí. Coincido mucho con Ana en todo lo que ha dicho.
curioso, la verdad, también con lo de Death Note, porque la asocié bastante con esta batalla psicológica. Y sé que si me hubiera cogido con 12 o 13 años, a mí me hubiera encantado. Hubiera sido mi serie fetiche, vamos, ahí sí que me hubiera marcado. Y seguramente me hubiera obsesionado con ella por todos los detallitos que tiene, todas las pistas que también van dejando los autores. Bueno, es un festival para entretener al lector, es una fiesta, por decirlo de alguna manera. Bien, ahora vamos a hablar un poco aquí tenemos al expresidente de ACD Comic, la Asociación de Críticos y Divulgadores de Cómics de España, que es Uriol. Desde el punto de vista del crítico, ¿vale? ¿Tú crees que The Promised Neverland es de estos mainstream manga que normalmente pasan desapercibidos por la crítica? En cambio, en el público, o sea, entre el público general es un gran éxito, pero la crítica como que le cuesta reconocer los méritos de si tiene éxito, entonces la crítica como que se fija menos en él, ¿no? ¿Cómo lo ves? Se ha abierto un melón interesante. Hay que aprovechar que tenemos a un crítico en la sala. Un melón, si podemos empezar a hablar de prejuicios, ¿no? y de cosas así, que es algo que, a ver, o sea, que la crítica y el público no se entiendan, esto es bastante habitual, ¿vale? Partimos de esta base, ¿no? Pero después está el tema del manga, ¿no? O sea, ya la crítica del cómic en general, pues esto está cambiando porque cada vez hay gente de nuevas generaciones que ya es bastante más abierta a leer manga o que principalmente leen manga. Y entonces a la crítica, no lo típico, ¿no? La crítica, pues muchos de estos títulos, especialmente si son shonen, con cierto tipo de estética, incluso según de qué editorial nos llegan, ¿vale? Esto es como, pues no me interesa, ¿no? Esto no va a ser para mí, ¿no? Y craso error, ¿vale? O sea, es decir, los prejuicios con cualquier tipo de obra normalmente no te ayudan, ¿no? Y yo sí creo que Promised Neverland, lo decía al principio, merece bastante más atención, teniendo en cuenta también a quién suele ir dirigido, ¿no? Es decir, vale, a alguien de 50 años que ha leído Marvel toda su vida o novela gráfica, pues quizá no le interese Promised Neverland, lo entiendo. Pero otra cosa es reconocer su valía artística y su guión y todas las cualidades que tiene, ¿no? Pero, ¿qué te digo? Es un tema habitual en la crítica que creo que con el crecimiento del manga que estamos viendo y se está hablando mucho estos días, espero que vaya a cambiar y que cada vez más gente de la crítica del cómic en general empiece a darle oportunidad a mangas que no serán solo otakus, ¿no? O sea, mangas para el público otaku mayor, ¿Cómo sería el viejo otaku en inglés? Sí, ahora le he hecho un flaco favor a la intérprete. Old school otaku. Perdón. No, sí, yo decía, te he sacado un poco este tema porque es cierto que grandes shonen manga que han sido enormemente influyentes en la historia, en el desarrollo del manga, pues yo qué sé, Dragon Ball, One Piece, el mismo Death Note, no tienen premios, no han conseguido premios de la crítica. Y aquí estamos hablando de The Promised Neverland, precisamente porque, wow, por fin, la crítica, en este caso japonesa, el Japan Media Festival, la destacó como una obra destacable, especialmente entre los literalmente miles y miles y miles de mangas que se publican en Japón. Entonces, yo creo que en este sentido también The Promised Neverland es muy especial. Tener éxito de público y crítica es algo que no suele ocurrir. O bien vendes mucho, pero la crítica te dice que eres, bueno, pues uno más del mainstream, no has inventado nada nuevo. O bien al contrario, la crítica, oh, esto es maravilloso, esto es novedoso y luego vende poco. El Promised Neverland... Lo que decíamos, no se lleva bien la crítica del público. Promised Neverland en Japón pues, ha tenido este reconocimiento en Japan Media Festival
lo cual me parece muy destacable por aquí la pregunta. Y Anabel, tú como editora de manga y también antes de ser editora eres lectora de manga, o sea... Sigo siendo lectora de manga. Sigues siendo lectora de manga. Lo que pasa es que manga. ahora con post-its al lado. Marcando los errores. Pero y escribía sobre manga. Sí. Has leído cientos, miles de mangas. Sí. En tu opinión, ¿qué hace de The Promised Neverland, de la historia de The Promised Neverland, interesante, tanto para nuevos como, lectores nuevos como lectores veteranos? Estoy hablando ahora mismo ya no tanto del dibujo, sino del guión. La experiencia. Pues guionista, cómo monta los guiones de forma que a ti como lectora de manga, no solo como editora, te haya hecho pensar, wow, esto es especial o esto es diferente. A mí una de las cosas que me llamó más la atención de Neverland es lo que ha comentado Marta, es las diferentes capas y lecturas que puede tener. Tú puedes leerte The Promised Neverland como un mero entretenimiento, como un manga palomitero, te lo puedes leer porque la historia es atrayente, la trama es ágil, los personajes, muchas cosas, y bueno, es muy interesante. Luego también puedes leértelo desde el punto de vista de un lector quizá pues, que se fija más en el detalle y dices, todos llevan unos números, estos números no son correlativos. ¿Qué quieren decir? ¿Qué indican? Son una fecha, son un código, es su puntuación, es un número que cogieron un dado de Magic y les estoy recordando. ¿Qué es exactamente? Va a tener algún significado más adelante. Estos niños, ¿de dónde vienen? ¿Dónde están sus padres? ¿De qué va a pasar con ellos? ¿Van a conseguir salir? ¿No van a conseguir salir? Entonces yo, por ejemplo, tengo la experiencia, por un lado, de yo cuando lo leí, que como os digo me gusta mucho, también por un lado por la parte profesional, porque cuando te dedicas a esto a veces es muy difícil separar la parte profesional de la parte personal, pero también tengo la experiencia tengo una hija adolescente que tiene la suerte de que recibe copias avanzadas, que son las que nos llegan a nosotros, y a veces las comparte con sus compañeros de clase. Y recuerdo que se la dejó un compañero de clase y ese compañero a la 1 de la mañana le escribe diciendo, me he leído el tomo 1, ¿cuándo está el tomo 2? Por favor, lo que tú decías, tenían 14, 15 años y estaba su compañero en plan del tomo 2, por favor, pero con esto, ¿cómo me das esto? Me tienes que dar más. Y para él, pues creo que ha sido una de las series que más me ha marcado. Y creo que es esto, es la capacidad que tiene este manga de poder, con la misma historia, agradar a diferentes tipos de público y generar diferentes tipos de emociones que se adaptan a lo que tú realmente estás buscando. Y obviamente en Neverland, pues sí, ya llevo muchos años, como dices, leyendo manga. E inconscientemente ya vas buscando estas pistas que suelen ir dejando tanto el guionista como el dibujante en las historias. Porque luego a veces pasan cosas y dices, ya me lo imaginaba, porque me acuerdo que vi algo. A este nivel había un montón de pistas, algunas que las he pillado, otras que me han sorprendido y otras que pensaba que era una pista y me parece que no, que era para mí y ya está. Pues claro, también llega un momento que estás ahí como con la manía persecutora en plan de esta mariposa yo creo que tiene algo que ver. Y luego no era una mariposa que pusieron allí porque tenían un hueco, ¿no? Pero luego por otro lado, como mero entretenimiento, es un manga que está muy bien. Además tiene una cosa que como editora valoro mucho y es que son 20 tomos. De hecho siempre sugirieron que la serie no se iba a alargar y siempre se barajaba que iban a ser 15 o 20 tomos. Siempre se había dicho que está muy bien. Es decir, ellos tenían una historia que contar, tenían un inicio, un nudo y un desenlace, siempre hacia allí. Quizá han estirado un poquito el chicle, a lo mejor la podían haber hecho en 15, la podían haber hecho en 22, pero la han cerrado. Es una historia con un inicio, con un principio, con un final. No se ha alargado. Como lectora ya, no editora, ya como lectora yo eso lo agradezco. ¿Tienes algo que contar? Cuéntamelo. Prefiero que acabes Neverland, que tomes tus 2 años, descanses y luego empieces otra historia, porque a veces debido al éxito o por el tema que sea, las historias pues se alargan, pierden esta frescura, llega un momento que ya hay tanto personaje que ya no sabes por dónde salir. Y en el caso de Neverland creo que eso también es algo que ha contribuido mucho al disfrute por parte del lector, el hecho de que es una historia contenida, te cuentan unos sucesos X,
se acaba de una manera X también, pero ya está. Y entonces cuando acabas tienes esa sensación de que te has contado algo, que has tenido una experiencia, has tenido un viaje y se ha acabado y lo puedes disfrutar. Es un buen final, como lectora dices, bien, buen final, obra redonda. Esto es el viaje es fabuloso, eso no lo dudo, pero a veces el final es como, me ha encantado la obra, pero el final me deja un poco frío. ¿Qué tal? A mí no me extrañó este final. A lo mejor no es el que yo hubiera escogido, pero digamos que queda me redonda. pareció coherente con la serie, ¿no? Es como esos finales que a veces dices, ¿de dónde ha salido esto? Y lo que sí que es verdad es que cuando me leí el último capítulo, cuando lo corregimos para la plataforma de Manga Plus, tuve ganas de, vale, ahora cuando los tenga todos voy a empezar desde el principio y me lo voy a leer todo seguido. Y esta creo que es una de esas obras que gana. En general yo creo que cualquier obra, cualquier manga, cuando lo has acabado, sobre todo si tiene muchísimos tomos, vale la pena empezar, porque a veces, bueno, los editores, aunque consigamos una periodicidad, a veces ha pasado 1 o 2 años desde que te leíste el primer tomo y está bien poderlo leer seguido, pero en esta con tantas cosas, y ya sabiendo lo que sabes, puedes saber si la mariposa realmente tiene algo que ver o había sido algo que te había sacado tú de la manga y te habías obsesionado buscando maripositas. ¿Qué tal tú, Marta? Como guionista, el trabajo de Shirai Kayu, claro, porque por un lado está el arte de Mizu Posca, que evidentemente The Promised Neverland no sería lo mismo sin este arte, sin este dibujo tan bonito, digamos, y tétrico al mismo tiempo, ¿no? Sabe, ambos registros los maneja perfectamente, el kawaii y el gore. Pero esto requiere de un guión, y un guión entiendo que no es nada fácil de llevar. ¿Cómo lo ves el trabajo de Kayu Shirai? Pues, por lo que tengo entendido desde sus primeras obras, y bravo por él, porque llevar tantos personajes, tantas escenas distintas y que todo tenga coherencia y que no se descarrile la historia, en serio que le aplaudo. ¿Qué podría decir más al respecto? Es que lo hiló muy bien y seguro que lo tenía súper claro, porque por eso también decían, esto va a ocupar 15 tomos o 20 tomos y ya está. Y lo ves claro porque tampoco se extiende en exceso, ¿no? Si empiezas a alargar, empiezas a perder la trama, empiezas a perder los objetivos. Como autor, es un poco, a lo largo del tiempo, se va diluyendo esta esencia de la historia. Y por eso creo que lo tenían clarísimo. De hecho, perdona Mariol, pero ahora te doy la palabra, pero de hecho me parece súper interesante un dato que me dio Blanca Mira, que es también autora de manga, en este caso guionista de manga. Ella sabe japonés y ha colocado, incluso ha conseguido publicar alguna historia incluso en Japón, trabajando con editores japoneses, ¿no? Como cualquier otro mangaka en el mercado japonés, es decir, desde cero, picando piedra. Y me contó Blanca Mira que su editor, y no estamos hablando de una editorial pequeña, sino una de las más grandes de Japón, le hizo estudiar específicamente The Promised Neverland porque consideraba que este era, literalmente dijo, el único manga que realmente le gustaba a ese editor, al menos en 2017. Así que un editor de una editorial importantísima japonesa destaque a The Promised Neverland como el más interesante manga que se está publicando en ese momento, es algo gordo. ¿Qué tal, Uri? ¿Cómo lo ves? Lo es. Como lector. No, a mí, cuando antes hacía referencia a Death Note, incluso Bakuman, que yo veo paralelismos aquí, ¿no? Primero, bueno, Bakuman también son 20 tomos, es una historia que también tiene un inicio y un final muy claro, que ellos en el propio manga hay es muy meta manga, ¿no? Ya te cuentan todas estas dinámicas y yo lo veía muy reflejado aquí, ¿no? Primero me llama la atención también, es guionista y dibujante. Esto es algo que creo que permite
al guionista poder trabajar mucho mejor la historia, ¿no? Cuando eres guionista y dibujante al mismo tiempo, que tienen 3 días para hacer el storyboard y demás, y pensar la historia, ¿no? Es un trabajo, ya sabéis cómo van los autores de manga, ¿no? Que no tienen vida prácticamente. Cuando tienes aquí una pareja creativa, pues uno se puede centrar en la parte gráfica y el otro en la de guión, ¿no? Y por eso veo esos paralelismos con cómo han trabajado Oba y Obata, ¿no? De Death Note, Bakuman, etcétera, etcétera. Y creo que es algo que, bueno, creo que estamos viendo un poquito más, ¿no? Estos guionista y dibujante cada vez lo vemos más y creo que nos va a traer, pues eso, títulos más interesantes que no necesitan alargarse más de lo necesario, ¿no? Creo que es una de las luchas o de los mensajes que salían en Bakuman y que quizá The Promised Neverland será uno de los primeros ejemplos de que eso ha calado, ¿no? No hace falta hacer mangas tan largos, sino simplemente hacer un manga con una buena historia de inicio a final, ¿no? Que a ver, que si después empieza a vender como un Dragon Ball, veremos, ¿vale? Veremos si se lo permiten, ¿no? Pero no sé, me parece muy, muy interesante esta deriva, digamos. Muy bien, pues nos quedan como unos 10 minutos, que si os parece tenéis alguna pregunta, aprovechando que tenemos aquí a Marta, a Anabel, a Uri, a mí mismo. No valen preguntas que no sean de Promised Neverland, ¿eh? No le preguntéis a Anabel si va a publicar tal o cual. A no ser que sea... Creo que ya está todo anunciado. Sí, ya casi no queda nada. Si se ha anunciado hasta no sé, ya está. Es que ya no queda nada. ¿Tenéis alguna pregunta? Por aquí, el público. Estáis muy callados. Ir pensando alguna pregunta, ¿vale? Ahora voy a exprimirlos un poco más. Vamos a ver. Ya hemos hablado de la serie de Hollywood. ¿Esto qué? ¿Cómo lo veis? Tengo que opinar. Bueno, sí. Libremente. Yo, cuando hacen adaptaciones de manga desde Estados Unidos, por lo general tiemblo. O sea, es la primera reacción instintiva es temblar, ¿vale? O sea, no me fío para nada. ¿Que me sorprenden después? Pues bienvenido sea, ¿vale? Pero por lo general tengo muchos reparos. Aunque sí creo que es una historia que se puede trasladar o sea, que la pueden hacer en otro, digamos, desde otra cultura, si quieres, ¿no? Creo que es posible, pero bueno, yo siempre con mucha cautela. Si se hace bien, o sea, si gana a favor del público, podemos tener un boom brutal de The Promised Neverland. Anabel está cruzando los dedos para que lo hagan bien. Hombre, ya solo como aficionado y persona que le guste la serie, espero que la hagan bien, porque como mínimo, como homenaje y respeto a los autores originales, porque hay veces que ha habido adaptaciones ya no solo norteamericanas, sino a veces japonesas, que dices, es que yo no sé hasta qué punto esto es bueno o malo para la obra. Entonces creo que lo bueno que tiene Neverland es que la veo muy exportable a una serie de televisión o pantalla grande, es decir, por el tipo de historia, por el tipo de personaje, es un elenco coral, con mucha diversidad cultural, que además es algo que también ahora gusta mucho y como tiene que ser, el tema de todos los demonios y toda esa subtrama que hay por detrás, creo que puede ser muy interesante y que puede ayudar a hacer un guión. Me imagino escenas de acción muy trepidantes, que en parte es lo que también se busca, ¿no? Ya no es solo el tema psicológico, que lo pueden hacer muy bien, sino que a nivel visual Neverland tiene mucho para dar. O sea, creo que pueden hacer, sin matarse demasiado, pueden hacer realmente una muy buena historia, porque el material original es muy bueno. Pero también es cierto que ha habido veces que también se basaban en material muy bueno y lo que ha salido has dicho, o sea, ¿en serio? O sea, ¿cómo has podido hacerlo tan mal? Pero habrá de todo. Yo tengo esperanzas, aunque solo sea porque por mera estadística alguna vez tiene que salir bien. Esperemos que sea Neverland. ¿Sabéis que me gustaría que la hiciera? Guillermo del Toro. Pero antes va Monster, creo. Quería hacer un Monster de Urasawa, pero Guillermo estoy muy de acuerdo. Para los monstruos y esta ambientación tétrica sería
efectivamente un director Yo lo veo. muy indicado, sí, sí. Bueno, a ver qué pasa con esta serie. ¿Quién sabe, no? A ver, es que hemos citado una obra varias veces ya que tiene una versión Sí. en Netflix. Varias versiones. Bueno, sí, pero las japonesas... Sí, todos nos acordamos de la misma. Pero hay una Me parece. que bueno, sí, no comments. Da un poco de miedo, pero por ejemplo, Cowboy Bebop tiene buena pinta, no sé. Aún no la han estrenado, pero lo que se ha visto tiene buena pinta, así que vamos a confiar en que el equipo de adaptación de Amazon Prime Video o quien sea que finalmente lo haga, bueno, la plataforma sí va a ser Amazon Prime Video, pero los productores no sé, pues que hagan un trabajo como mínimo fiel a la historia original y luego todo vendrá Lo solo. que sí que es curioso, perdona Marc, es que antes era la excepción. Han comprado los Sí. derechos para hacer de este manga y ahora realmente están tirando muchísimo de manga, de cómic para hacer adaptaciones porque se han dado cuenta de que hay muy buenas historias para adaptar. Ya no solo hablo de Neverland, por supuesto, sino que cada vez es prácticamente constante el que tal serie, tal anime, tal novela gráfica se va a pasar a formato de, pues bueno, o una serie de televisión o alguna película, cosa que Se está globalizando muy rápido, ya estaba globalizándose, pero bueno, lo hemos notado todos aquí en el Manga Barcelona en cuestión de nada, 3, 4 años, Sí, pandemia de por medio incluso, hemos pasado de tener una buena cantidad de público, de gente, de interés, a un boom absolutamente inesperado, ¿verdad? A ver, ayer que estaba hablando con Óscar Valiente, el director de Norma Editorial, me decía que se han multiplicado las ventas de manga, pues en general, y el público, y hay colas aquí fuera, y es increíble, y es muy buena noticia, y viva el manga. ¿Qué voy a decir? Venga, que habéis tenido tiempo para pensar preguntas, al menos una, por favor. Sí, si no hablará mal. Si no hablo más yo, Yo sobre todo quería destacar la importancia del personaje de Emma en una revista como la Shonen Jump, que estamos acostumbrados al prototipo de héroe masculino tal, pero en cambio el personaje de Emma no solamente es un personaje femenino bastante fuerte, sino también muy humano en momentos, sin entrar en spoilers, que ella enfatiza la necesidad de salvar a todos y cada uno de sus compañeros del orfanato y no dejar a nadie. Cuando muchas veces sus amigos, pues a veces incluso le dicen suicidio y tal, ella siempre, o sea, destacar la bondad de este personaje y que también un poco el cambio de paradigma que está viendo un poco la Shonen Jump, ¿no? Introducir personajes que más o menos representen a todo lo que es el colectivo global, no solamente al masculino que siempre estamos viendo una y otra vez en la Shonen Jump. A mí también me gustaría añadir una cosa que ahora Perdona, Anabel, que tengo que repetir la pregunta para el sí. streaming, porque ese audio no entra. Vale. Decía el compañero que quiere destacar la importancia del personaje de Emma porque se separa del prototipo masculino típico de la Shonen Jump, ¿no? Es una chica, tiene una humanidad muy patente y hay momentos en los que ella enfatiza muchísimo la idea de salvar a todos. Todos deben salvarse, no debe quedar nadie fuera. Y también quería destacar este cambio de paradigma que se está dando en publicaciones como la Shonen Jump, ¿no? Se está incluyendo más diversidad de personajes y de formas de ser y, bueno, esta reflexión del compañero. Anabel, perdona. No, lo único que quería decir que una cosa también que antes había pensado y no he dicho es que uno de los puntos fuertes de Emma es que es una chica y una chica creíble, porque hay veces que en los shonen los protagonistas femeninos, pues yo como chica, pues quizá no me, o una de dos, o no se les da mucho énfasis, o son como secundarios, o la comparsa, o el objetivo romántico del protagonista, que básicamente su objetivo es ser mona,
Pero Emma no, realmente es una chica, tiene su propia personalidad, pero yo como chica la veo bastante creíble. Puedo creerme que pueda haber una Emma de verdad allí fuera. Y creo que también es una de las razones por las que muchas lectoras de manga también están pasándose, entre comillas, al shonen, porque los personajes femeninos cada vez están mejor construidos y se pueden sentir más identificados. Antiguamente era un poquito más complicado. Bien, tenemos también, porque esto, repito, estamos en streaming, tenemos una pregunta desde YouTube y nos preguntan que cuánto se tarda en traducir la manera en la que habla o la idiosincrasia de un personaje, ¿no? ¿Cuánto esfuerzo requiere traducir a cada uno de los personajes? No sé, yo no soy traductor de Neverland, pero sí soy traductor. Creo que eres el que mejor puede. Exacto. Creo que probablemente la respuesta más, al menos digamos desde el punto de vista profesional como traductor, la puedo dar yo. Es cierto que cada personaje tiene una manera de ser, en general en los mangas, no en Promised Neverland. Cada uno habla de una forma característica. Evidentemente cada traductor es la única voz, es la única persona que da voz a todos los personajes, con lo cual es difícil separar este habla así, este habla así, este habla de esta otra forma. Cada traductor tiene su estilo, pero sí que es verdad que hay que procurar separarlos y distinguirlos. Por ejemplo, hay personajes que hablan de forma más formal, otros más informal, otros más cariñosos, otros más bruscos. Unos utilizan palabrotas, otros utilizan expresiones, digamos, anticuadas. Este tipo de idiosincrasia, de forma de ser de cada uno de los personajes debe ser trasladado de forma lo más fidedigna posible en este caso al español o al idioma que traduzcamos. Así que es un esfuerzo que no es un esfuerzo consciente cuando ya tienes el rodaje como traductor, ya no lo piensas, es decir, ya te sale un poco, me da igual traducir a un personaje que habla mal, que habla, digamos, con tacos, que a otro que habla dulce. Lo que más me puede costar es cuando, por ejemplo, estoy traduciendo un manga ambientado en otra época. Puede ser pues, el siglo de oro, o puede ser un samurái, o puede ser un romano, ¿no? Un tema de Romae. Y entonces sí que hay que hacer un esfuerzo más, digamos, consciente de caracterizar al personaje. Muy bien, pues aquí vamos a terminar la charla, quedan ya apenas 3 minutos, que quiero aprovechar para agradecer aquí a Marta, a Anabel, a Oriol, al Manga Barcelona, por supuesto, a la Agencia de Asuntos Culturales del Gobierno de Japón, a la División de Manga de Japan Media Arts Festival, que al fin y al cabo son las que han organizado esta exposición virtual que podemos visitar, repito, Manga, Lazos y Vínculos en internet, buscarla, una exposición muy trabajada, la verdad, y todos estos actos paralelos. También me gustaría agradecer al equipo técnico aquí sentado por todo el esfuerzo realmente encomiable. No es fácil hacer estos 2 streamings con traducción simultánea. Quiero agradecer como compañero de profesión a la intérprete, a Marta, ha estado al otro lado interpretando, he estado aquí de vez en cuando escuchando su trabajo y me he quedado absolutamente alucinado de lo bien que lo ha hecho. Increíble, muy bien Marta, no era fácil. Y por supuesto a todos los lectores y a todos los que estáis aquí con nosotros en Manga Barcelona y a los que nos estáis viendo en directo desde vuestras casas o bien en diferido, porque esto va a quedar perfectamente archivado. Muchísimas gracias de nuevo a todos y seguimos disfrutando del manga en el 27 Manga Barcelona.